Escapé de mi hijo y mi nuera maltratadores. Huí sin nada, ni una moneda en el bolsillo. Cuando todo parecía perdido, tomé la tarjeta vieja de mi esposa fallecida y el gerente se puso pálido. Gritó: «Señor, rápido, mire esto». Me quedé helado cuando descubrí que ella había previsto todo. Me llamo Héctor Santillana y tengo 68 años. Hace 3 días salí de mi propia casa, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una cartera vacía. No me llevé dinero, no me llevé documentos importantes, no me llevé ni siquiera mi teléfono. Solo una cosa: la vieja tarjeta bancaria de mi esposa Elena, que guardaba en el fondo de un cajón desde hace 4 años, desde que ella se fue de este mundo. Nunca pensé usarla, ni siquiera sabía si todavía servía. Pero cuando uno llega al límite, cuando la dignidad se convierte en lo único que te queda, haces cosas que jamás imaginaste. Voy a contarles cómo llegué hasta aquí. Cómo un hombre que construyó un imperio de la nada terminó huyendo de su propia sangre como un criminal. Y cómo mi Elena, desde donde esté, me salvó cuando más lo necesitaba. Pero primero necesito que entiendan algo. Yo no soy un hombre débil. Nunca lo fui. Nací en un pueblo de Michoacán donde el agua potable llegaba 2 veces por semana y las oportunidades nunca. Mi padre trabajaba en el campo desde que amanecía hasta que oscurecía, y aún así apenas alcanzaba para el frijol y las tortillas. Yo era el mayor de 5 hermanos. A los 14 años dejé la escuela, porque alguien tenía que ayudar. A los 18 me vine a la Ciudad de México con 200 pesos en el bolsillo y un sueño que muchos llamaban tonto. Quería tener mi propio negocio. Empecé vendiendo herramientas en el tianguis de los domingos. Herramientas usadas que compraba baratas y reparaba yo mismo. Me levantaba a las 4 de la mañana para conseguir el mejor lugar. Dormía 3 horas diarias. Comía tacos de a 3 pesos. Pero ahorraba cada centavo como si fuera el último. En 5 años, junté lo suficiente para abrir una ferretería chiquita en la colonia Doctores. En 10 años ya tenía 3 sucursales. En 20, era dueño de una cadena de ferreterías en todo el Estado de México y la Ciudad de México. No fue suerte, fue sacrificio. Fue levantarse cuando todos duermen. Fue decir que no a las fiestas, a los viajes, a los lujos que otros se daban. Fue trabajar mientras mis amigos descansaban. Fue apostar todo, incluso cuando el miedo me decía que me detuviera. Conocí a Elena cuando ella trabajaba como contadora en un despacho que yo contraté para las finanzas de mi segunda ferretería. Era una mujer seria, inteligente, con una mirada que te decía la verdad aunque no abriera la boca. No era de las que sonreían por compromiso. Sus sonrisas había que ganárselas, y cuando lo hacías valían oro. Me costó 6 meses convencerla de que saliera conmigo. Ella decía que no mezclaba el trabajo con su vida personal. Pero yo soy terco. Le llevaba café cada mañana, siempre con 2 de azúcar, como a ella le gustaba. Le preguntaba su opinión sobre decisiones del negocio, no para quedar bien, sino porque de verdad me importaba lo que pensara. Y un día, después de una junta que se alargó hasta las 11 de la noche, le dije: «Elena, si no cenas conmigo ahorita, voy a pensar que me tienes miedo». Se rió. Fue la primera vez que la vi reír de verdad. Nos casamos un año después. Fue una boda sencilla, en una iglesia pequeña de Coyoacán, con 30 invitados. Ella no quería ostentaciones. Decía que el amor no se mide en el tamaño de la fiesta, sino en la firmeza de las promesas. Y tenía razón, como siempre. Tuvimos un solo hijo, Rodrigo, y ahí empezó mi error más grande. Rodrigo creció con todo lo que yo nunca tuve. Le di la mejor educación, las mejores escuelas, viajes al extranjero, campamentos de verano, clases de inglés, de natación, de piano. Quería que no le faltara nada, que no sintiera el hambre que yo sentí, que no tuviera que trabajar desde los 14 como yo lo hice. Quería darle todas las oportunidades que a mí me negaron. Pero hay algo que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Cuando le das todo a un hijo sin que él se esfuerce por nada, lo único que consigues es crear un adulto que cree que el mundo le debe todo. Rodrigo nunca trabajó en las ferreterías.
Yo quería que estudiara, que se preparara, que fuera profesionista. Estudió administración de empresas en una universidad privada carísima. Terminó la carrera, pero nunca ejerció. Decía que el negocio familiar era cosa de su papá y que él quería encontrarse a sí mismo. Elena le decía que eso estaba bien, que tenía que buscar su propio camino. Yo también lo apoyaba, aunque por dentro sentía una punzada de decepción. Pasaron los años. Rodrigo tuvo empleos que duraban meses. Siempre tenía una excusa. Que el jefe era un idiota, que los compañeros le tenían envidia, que el trabajo era aburrido. Y siempre terminaba pidiendo dinero. Yo se lo daba. Elena me decía que no lo hiciera tanto, que lo estábamos acostumbrando mal, pero yo no quería que sufriera. No quería que pasara lo que yo pasé. Grave error. A los 32 años, Rodrigo conoció a Marcela. Una mujer bonita, eso sí, pero con una mirada fría que me incomodaba desde el primer día. Elena también lo notó. Un día me dijo, «Esa muchacha no lo ama. Lo que ama es lo que tú tienes». Le dije que no fuera prejuiciosa, que apenas la conocíamos. Pero Elena tenía razón. Elena siempre tenía razón. Se casaron 6 meses después. Una boda gigantesca que yo pagué. 300 invitados, salón de lujo, viaje de luna de miel a Europa. Rodrigo estaba feliz. Marcela también, pero su felicidad era distinta. Era la felicidad de alguien que acaba de ganar una apuesta. Tuvieron 2 hijos, Diego y Valeria, mis nietos. Los amé desde el instante en que nacieron. Pensé que con ellos todo cambiaría, que Rodrigo maduraría, que se haría responsable. Pero no. Marcela dejó de trabajar apenas nació Diego. Rodrigo tampoco trabajaba. Vivían de lo que yo les daba, y yo seguía dándoles porque quería que mis nietos tuvieran una buena vida. Entonces Elena se enfermó. Fue cáncer de páncreas, silencioso, traicionero, brutal. Para cuando lo detectaron ya estaba avanzado. Los doctores nos dieron 6 meses. Elena duró 11. 11 meses de luchar con una valentía que todavía me parte el alma recordar. Rodrigo y Marcela vinieron al hospital las primeras 2 semanas. Después, las visitas se fueron espaciando. Siempre tenían excusas, que los niños estaban enfermos, que tenían compromisos, que el tráfico estaba horrible. Elena nunca se quejó, decía que no quería ser una carga, pero yo veía el dolor en sus ojos cada vez que preguntaba por Rodrigo y él no llegaba. La última noche que Elena estuvo consciente, me tomó de la mano y me dijo, «Héctor, prométeme algo». Le dije que lo que fuera. «No dejes que te hagan lo que yo sé que van a intentar hacerte. No dejes que se aprovechen de ti. Tienes que ser más fuerte que tu amor por ellos». Le pregunté de qué hablaba. Ella solo apretó mi mano y cerró los ojos. Al día siguiente se fue. En el funeral Rodrigo lloró más que nadie. Marcela también lloraba, pero sus lágrimas me parecieron vacías. Mis nietos estaban confundidos, demasiado pequeños para entender que su abuela no volvería. Yo estaba roto, completamente roto. Y empezó el infierno. Los primeros meses después de la muerte de Elena fueron un abismo. La casa se sentía enorme y vacía. Cada rincón me recordaba a ella. Su taza de café en la alacena, sus libros en la mesita de noche, su perfume que todavía flotaba en el closet. Yo no sabía cómo seguir. El negocio seguía funcionando porque tenía buenos gerentes, pero yo había perdido las ganas de todo. Rodrigo empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que era porque se preocupaba por mí. Me decía, «Papá, no puedes estar solo, vente a vivir con nosotros». Yo le agradecía, pero le decía que estaba bien, que necesitaba mi espacio para procesar el dolor. Pero él insistía. Marcela también. «Suegro, la casa está muy grande para usted solo. Nosotros lo cuidamos, los niños lo necesitan cerca». Finalmente acepté. No porque realmente quisiera, sino porque la soledad me estaba matando. Pensé que estar cerca de mis nietos me ayudaría a sanar. Vendí la casa donde viví 30 años con Elena y me mudé con ellos a su casa en Bosques de las Lomas. Una casa que yo les había ayudado a comprar, por cierto. Al principio, todo parecía bien. Diego y Valeria me recibieron con alegría. Jugábamos, les contaba historias,
los llevaba al parque. Rodrigo y Marcela se mostraban atentos, pero poco a poco empezaron los cambios. Primero fueron cosas pequeñas. Marcela me pedía que le diera dinero para la despensa. Yo le daba. Después me pedía para arreglar el coche. Yo le daba. Después, para las colegiaturas de los niños. Yo le daba. Nunca me devolvían nada. Nunca me daban explicaciones de en qué se gastaba. Y cuando yo preguntaba, Marcela me miraba con fastidio y me decía: «Suegro, ¿ahora va a desconfiar de nosotros?». Después empezaron las reglas, que no podía usar la sala porque Marcela acababa de limpiar, que no podía cocinar porque ensuciaba, que no podía prender la televisión después de las 9 porque los niños dormían, que no podía invitar amigos porque no era mi casa. Eso último me lo dijo Marcela un día, directamente, sin vergüenza. Rodrigo nunca me defendió. Cuando yo intentaba hablar con él, me decía que Marcela estaba estresada, que la entendiera, que yo tenía que ser más flexible. Flexible. Yo, que había trabajado 40 años para que él no pasara necesidades, tenía que ser flexible en la casa que yo les ayudé a comprar. Pero lo peor no eran las reglas, lo peor era el trato. Marcela empezó a hablarme con desprecio. Si yo le pedía algo, suspiraba como si fuera una carga enorme. Si yo opinaba sobre cualquier cosa, me decía: «Suegro, ya déjenos vivir nuestra vida». Si yo quería pasar tiempo con mis nietos, me decía que no los alterara, que tenían tareas, que tenían actividades. Rodrigo cada vez me hablaba menos. Se la pasaba en su celular o viendo televisión. Cuando yo le preguntaba cómo le iba, me respondía con monosílabos. Cuando yo le recordaba que necesitábamos hablar sobre el negocio, me decía que después, siempre después. Y los niños empezaron a cambiar también. Diego, que antes corría a abrazarme cuando llegaba, ahora me ignoraba. Valeria, que me pedía que le leyera cuentos, ahora me decía que su mamá leía mejor. Yo veía cómo Marcela les decía cosas al oído cuando yo estaba cerca, cómo les enseñaba a verme de otra manera. Un día escuché a Marcela hablar por teléfono con su mamá. Estaba en la cocina. Yo pasaba por el pasillo. La escuché decir: «No te preocupes, mamá. El viejo no va a durar mucho, y cuando se vaya, todo lo de él va a ser de Rodrigo. De nosotros. Ya casi lo convencí de que nos firme unos papeles». Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero era real. Muy real. Esa noche traté de hablar con Rodrigo. Le dije que necesitábamos tener una conversación seria. Me dijo que estaba cansado. Le dije que era urgente. Se enojó. Me gritó: «Papá, ya basta. Siempre es lo mismo contigo, siempre exigiendo atención. Ya no eres el centro del universo». Me quedé sin palabras. Mi hijo, mi único hijo, el hijo por el que sacrifiqué todo, me estaba gritando como si yo fuera un estorbo. Marcela salió de la habitación y me dijo con una sonrisa falsa: «Suegro, mejor váyase a dormir. Rodrigo está muy estresado por el trabajo». ¿Trabajo? Si Rodrigo no trabajaba. Vivía de mi dinero. Esa noche no pude dormir. Pensé en Elena, en sus últimas palabras: «No dejes que se aprovechen de ti». Ella lo sabía. Ella siempre lo supo. A la mañana siguiente, Marcela entró a mi habitación sin tocar. Me dijo que necesitaban que firmara unos documentos, papeles del notario. Dijo que era para agilizar la herencia cuando yo faltara, que así todo sería más fácil para Rodrigo y los niños, que era lo mejor. Yo le dije que no iba a firmar nada sin que mi abogado lo revisara primero. Se puso furiosa. Me dijo que yo desconfiaba de ellos, que era un malagradecido, que después de todo lo que hacían por mí yo les pagaba con sospechas. Le dije que me dejara en paz. Ella salió dando un portazo. Esa tarde, cuando regresé de una cita médica, encontré mi habitación revuelta. Habían buscado entre mis cosas. Mis documentos estaban desordenados. Mi cartera estaba abierta. Faltaban papeles. Papeles importantes. Bajé a la sala. Rodrigo y Marcela estaban ahí. Les pregunté qué había pasado. Marcela me dijo que ella había limpiado. Le dije que faltaban documentos. Me dijo que yo estaba confundido, que seguro los había perdido yo. Rodrigo me miró y me dijo: «Papá, ya estás mayor.
A veces la memoria falla. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era el Rodrigo que yo conocía, o tal vez sí lo era, y yo nunca quise verlo. Esa noche, durante la cena, Marcela me sirvió la comida como si estuviera tirando desperdicios. Diego y Valeria ni siquiera me miraron. Rodrigo comió en silencio, sin levantar la vista del plato. Yo intenté hablar con ellos. Les pregunté cómo les había ido en la escuela. Nadie respondió. Marcela le dijo a Diego: «Cariño, ya terminaste, puedes irte a tu cuarto». Y todos se fueron. Me dejaron solo en la mesa. Fue en ese momento que lo entendí. Ya no era parte de la familia. Era un estorbo. Un viejo que solo servía para dar dinero. Y tenía que salir de ahí. Empecé a planear en silencio. No podía dejarles saber que me iría. Revisé mis cuentas bancarias desde mi computadora. Rodrigo tenía acceso a 2 de mis cuentas porque años atrás le había dado autorización para ayudarme con los pagos cuando Elena estaba enferma. Nunca le quité ese acceso. Otro error. Descubrí que habían estado sacando dinero sin que yo lo supiera. Cantidades grandes, cientos de miles de pesos en los últimos 6 meses. Transferencias a cuentas que yo no reconocía. Compras enormes con mis tarjetas. Llamé al banco. Me confirmaron que las operaciones eran legales porque Rodrigo tenía autorización. Me sentí traicionado, robado, por mi propia sangre. Intenté bloquear las cuentas. El banco me dijo que necesitaba presentarme en persona con identificación oficial. Busqué mi credencial de elector. No estaba. Busqué mi pasaporte. Tampoco. Revisé toda mi habitación. Nada. Me habían robado mis documentos. Le reclamé a Rodrigo. Se hizo el desentendido. Marcela me dijo que yo era un paranoico, que nadie había tocado nada, que seguramente los perdí y estaba echándoles la culpa a ellos. Esa noche escuché voces en la sala. Bajé sin hacer ruido. Rodrigo y Marcela estaban hablando con alguien por videollamada. Un abogado, por lo que pude entender. Escuché fragmentos: incapacidad mental, demencia senil, interdicción, control de bienes. Estaban planeando declararme incapaz para quedarse con todo. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Pero no podía hacer ruido. No podían saber que los había descubierto. Subí a mi habitación. Me temblaban las manos. Necesitaba salir de ahí. Ya. Pero no tenía dinero en efectivo. No tenía documentos. No tenía tarjetas que funcionaran porque Rodrigo las había bloqueado o porque las habían vaciado. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? Entonces recordé algo que había guardado y olvidado durante 4 años. Después de que Elena falleció, yo guardé todas sus cosas personales en una caja: su reloj, sus aretes, sus libretas, sus fotos y su cartera. Una cartera de piel café que ella usaba todos los días. Nunca la abrí. No pude. Era demasiado doloroso. Pero esa noche la saqué del fondo del closet. La abrí con manos temblorosas. Adentro estaba su credencial de elector, una foto nuestra en Acapulco, una nota que yo le había escrito años atrás y una tarjeta bancaria. Era una tarjeta de débito de una cuenta que Elena tenía antes de casarnos. Nunca la cerró. Nunca hablamos de esa cuenta. Yo ni siquiera sabía si todavía existía. La tarjeta estaba vencida en la fecha impresa, pero a veces los bancos las renuevan automáticamente. A veces siguen funcionando si la cuenta sigue activa. Era mi única oportunidad. Esa madrugada, a las 4 de la mañana, cuando todos dormían, empaqué una mochila pequeña con algo de ropa. Tomé la cartera de Elena con la tarjeta adentro y salí de esa casa sin hacer ruido. Cerré la puerta despacio. Caminé por la calle oscura de Bosques de las Lomas, sin saber exactamente a dónde ir. No tenía un plan, no tenía dinero, no tenía nada más que la esperanza de que esa tarjeta vieja sirviera para algo. Caminé durante 2 horas. Llegué hasta Polanco. Vi un cajero automático. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar. Metí la tarjeta. La pantalla se iluminó. Ingrese su NIP. No sabía el NIP. Elena nunca me lo dijo. Pensé en fechas importantes. Probé con nuestro aniversario de bodas.
Incorrecto. Probé con la fecha de nacimiento de Rodrigo. Incorrecto. Probé con mi fecha de nacimiento. La pantalla cambió. Bienvenido. No lo podía creer. Funcionaba. La tarjeta funcionaba. Seleccioné consultar saldo y lo que vi me dejó sin respiración. Había dinero, mucho dinero, más de 3 millones de pesos. ¿Cómo? ¿De dónde? Elena nunca mencionó esa cuenta. Nunca hablamos de ese dinero. ¿Qué era esto? En ese momento no entendía nada. Pero saqué 1,000 pesos del cajero. El dinero salió. Lo tomé con manos temblorosas. Era real. Sentí ganas de llorar. Elena me estaba cuidando. Incluso después de 4 años, me estaba salvando. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba saber de dónde venía ese dinero. Y necesitaba un lugar seguro donde quedarme. Busqué un hotel cercano. Encontré uno discreto en la colonia Roma. Pagué en efectivo. La recepcionista me miró raro porque llegué sin equipaje, solo con una mochila a las 7 de la mañana. Pero no dijo nada. Subí a la habitación, me senté en la cama y por primera vez en meses respiré tranquilo, pero sabía que esto apenas comenzaba. Pasé 2 días encerrado en ese hotel tratando de entender qué hacer. Comía poco, dormía menos. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, pensaba que era Rodrigo, que me había encontrado, que vendrían por mí. Necesitaba ir al banco. Necesitaba hablar con alguien que me explicara qué era esa cuenta. Pero tenía miedo de que al presentarme me dijeran que era un error, que el dinero no era mío, que lo iban a bloquear. El tercer día junté valor. Me bañé, me puse la ropa más presentable que tenía en la mochila y salí del hotel. Busqué en internet cuál era la sucursal principal del banco de la tarjeta de Elena. Estaba en Reforma. Tomé un Uber. Durante todo el camino mi mente no paraba. ¿Y si Rodrigo ya había denunciado mi desaparición? ¿Y si me estaban buscando? ¿Y si inventaban que yo los había agredido o robado algo? Marcela era capaz de eso y más. Llegué al banco. Era un edificio grande, moderno, lleno de gente. Pasé por la puerta de cristal y me acerqué a una ejecutiva de atención al cliente. Le dije que necesitaba información sobre una cuenta. Me pidió identificación. Le enseñé mi credencial de elector que había logrado recuperar del cajón de mi buró antes de salir de la casa. Le di la tarjeta de Elena. La ejecutiva revisó la tarjeta. Tecleó en su computadora. Su expresión cambió. Frunció el ceño. Volvió a teclear. Me miró extrañada. «Señor, disculpe, ¿esta cuenta es suya?» Le expliqué que era de mi esposa, que ella había fallecido hace 4 años, que encontré la tarjeta y que aparentemente todavía tenía dinero, que necesitaba saber qué pasaba con esa cuenta. Ella me pidió que esperara un momento. Se levantó y fue a hablar con alguien más, otro ejecutivo, luego con otro. Los 3 me miraban desde lejos. Sentí pánico. Pensé que llamarían a seguridad, que me acusarían de fraude. Finalmente, un hombre de traje azul se acercó. Era el gerente de la sucursal. «Señor Santillana, ¿verdad? Venga conmigo, por favor». Me llevó a una oficina privada. Cerró la puerta. Se sentó frente a mí. Me miró fijamente. «Señor, necesito que me confirme algo. ¿Usted es Héctor Santillana, esposo de Elena Rojas de Santillana?» Le dije que sí. Él abrió una carpeta, sacó unos documentos y lo que me dijo cambió todo. «Señor Santillana, su esposa dejó instrucciones muy específicas sobre esta cuenta, instrucciones que debían ejecutarse solo si usted se presentaba personalmente en el banco. Ella anticipó que esto podría pasar, lo previó todo». Me quedé sin palabras. El gerente continuó. «Esta cuenta fue creada por su esposa hace 7 años. Ella depositó dinero mensualmente durante 5 años. Dinero que provenía de un porcentaje de las ganancias del negocio que usted le daba como su participación en las finanzas de la empresa. Ella nunca lo tocó. Lo ahorró. Lo invirtió con ayuda de uno de nuestros asesores financieros. Y dejó instrucciones precisas. Me mostró un sobre sellado. Tenía mi nombre escrito con la letra de Elena. Ella dejó esto para usted. Dijo que solo se lo entregáramos si usted venía solo, sin su hijo, y con esta tarjeta específica.
Dijo que si llegaba ese momento, significaba que usted estaba en peligro y que necesitaría esto para defenderse. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta, con la letra perfecta de Elena. Empecé a leer. Mi amor, si estás leyendo esto es porque lo que más temía finalmente pasó. Es porque Rodrigo y esa mujer te traicionaron. Es porque te quedaste solo. Perdóname por no haber sido más clara cuando estaba contigo. Perdóname por no haber sido más dura con nuestro hijo. Pero nunca es fácil aceptar que tu propia sangre puede ser tu peor enemigo. Este dinero es tuyo, es nuestro. Lo guardé en secreto porque sabía que algún día lo necesitarías. Sabía que Rodrigo no cambiaría, que Marcela lo envenenarían, que tratarían de quitarte todo. No dejes que lo hagan, Héctor. No dejes que te destruyan. En esta cuenta hay suficiente dinero para que empieces de nuevo, para que te defiendas, para que recuperes tu dignidad. Usa este dinero sabiamente. Contrata al mejor abogado que encuentres. Protege tu patrimonio. Y por favor, mi amor, no perdones lo imperdonable solo porque son familia. La sangre no justifica la traición. El amor no justifica el abuso. Tú me enseñaste a ser fuerte. Ahora yo te pido que seas más fuerte de lo que nunca has sido. Por ti, por mí, por lo que construimos juntos. Te amo, siempre te amé. Y desde donde esté voy a cuidarte. Tuya por siempre, Elena. Las lágrimas me rodaron por las mejillas sin que pudiera detenerlas. El gerente se quedó en silencio. Creo que él también estaba conmovido. Después de un momento, me dijo: «Señor Santillana, su esposa también dejó instrucciones de que, si usted se presentaba, nosotros debíamos ayudarlo en todo lo que necesitara. Asesoría legal, financiera, lo que requiera. ¿Qué necesita?» Lo que necesitaba era justicia. Lo que necesitaba era recuperar mi vida. Lo que necesitaba era que Rodrigo y Marcela pagaran por lo que me habían hecho. Y ahora tenía los medios para hacerlo. Le dije al gerente: «Necesito un abogado, el mejor que pueda conseguir. Necesito recuperar el control de mis empresas. Necesito proteger mis bienes. Y necesito que mi hijo sepa que su padre no es el viejo tonto que él cree». El gerente asintió. Me dijo que él conocía a un despacho de abogados especializado en derecho familiar y patrimonial. Sacó su teléfono y llamó ahí mismo. Habló con alguien, explicó la situación en términos generales. Colgó y me dijo: «Pueden recibirlo hoy mismo a las 3 de la tarde». Acepté. Salí del banco con la carta de Elena apretada contra mi pecho. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza y algo más. Furia, una furia fría, calculada, la furia de un hombre que ya no tiene nada que perder y todo por recuperar. Rodrigo y Marcela pensaban que me habían vencido. Pensaban que yo era un viejo débil que se dejaría pisotear hasta morir. Pero se equivocaron, y yo iba a enseñarles que el respeto no se ruega, se impone. A las 3 en punto de la tarde estaba sentado en la sala de juntas del despacho jurídico más prestigioso de la Ciudad de México. El edificio estaba en Santa Fe, todo de cristal y acero, con una vista impresionante del valle. El tipo de lugar al que yo nunca había necesitado ir, porque siempre resolví mis problemas con trabajo honesto y palabra firme. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora estaba en guerra contra mi propia sangre. La abogada que me atendió se llamaba Daniela Ochoa. Tenía unos 40 años, traje impecable, mirada afilada como cuchillo. Me estrechó la mano con firmeza y me invitó a sentarme. No perdió tiempo en cortesías innecesarias. «Señor Santillana, el gerente del banco me dio un panorama general de su situación. Pero necesito que usted me cuente todo desde el principio, con detalles, sin omitir nada, por más doloroso que sea. Solo así podré ayudarlo de verdad». Y le conté todo, desde la muerte de Elena hasta mi huida de la casa, desde los robos de Rodrigo hasta los planes de declararme incapaz. Le mostré la carta de Elena, le di los números de mis cuentas bancarias, le expliqué cómo me habían quitado mis documentos, cómo me trataban, cómo planeaban quedarse con todo. Daniela tomaba notas en su tablet, no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos,
como procesando toda la información. Luego me miró directo a los ojos. Señor Santillana, lo que me acaba de contar es grave, muy grave. Estamos hablando de fraude, abuso patrimonial, posible plan de interdicción fraudulenta y lo que legalmente se conoce como violencia económica y psicológica. Su hijo y su nuera podrían enfrentar cargos penales si decidimos ir por esa ruta. Le pregunté qué me recomendaba hacer. Primero, vamos a proteger su patrimonio. Hoy mismo, vamos a revocar todos los poderes notariales que le haya otorgado a su hijo. Vamos a bloquear las cuentas bancarias donde él tiene acceso. Vamos a congelar cualquier operación pendiente. Vamos a hacer un inventario completo de sus bienes y propiedades para asegurarnos de que no haya vendido o transferido nada sin su conocimiento. Asentí. Eso era exactamente lo que necesitaba. Segundo, vamos a solicitar copias certificadas de todos sus documentos oficiales. Credencial, pasaporte, actas, escrituras. Si ellos tienen los originales, vamos a invalidarlos y sacar nuevos. Usted va a recuperar el control total de su identidad. Sentí un alivio enorme. Finalmente alguien estaba de mi lado. Tercero, vamos a documentar todo. Todas las transferencias no autorizadas, todos los gastos fraudulentos, todo. Vamos a construir un caso sólido. Y cuando estemos listos, vamos a presentar una demanda civil para recuperar el dinero que le robaron. Si usted quiere, también podemos proceder penalmente. Le dije que sí, que quería justicia, que quería recuperar todo lo que me habían quitado. Daniela asintió. Hay algo más que necesita saber. Si su hijo planeaba declararlo incapaz, probablemente ya inició el proceso legal. Vamos a investigar si hay alguna demanda de interdicción en su contra. Si la hay, vamos a combatirla. Vamos a demostrar que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Vamos a hundir ese plan antes de que prospere. Me explicó que necesitaríamos evaluaciones psicológicas y médicas que demostraran mi capacidad mental. Me dijo que ella conocía a los mejores peritos del país, que no me preocupara, que íbamos a ganar esto. Por primera vez en meses sentí que alguien me escuchaba de verdad, que alguien me creía, que alguien iba a luchar por mí. Señor Santillana, esto va a ser duro. Su hijo va a contraatacar, va a inventar cosas, va a tratar de hacerlo quedar como el malo de la historia. Va a decir que usted es un padre cruel, que los abandonó, que está senil. ¿Está preparado para eso? Le sostuve la mirada y le dije, licenciada, yo construí un imperio vendiendo clavos en un tianguis. Trabajé 18 horas al día durante 30 años. Vi morir a la mujer de mi vida mientras mi hijo brillaba por su ausencia. Ya no tengo miedo. Lo único que quiero es que esto termine bien. Para mí. No para ellos. Daniela sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Entonces vamos a ganar esto. Esa misma tarde fuimos al banco. Daniela llevó a un notario. En 2 horas revocamos todos los poderes que yo le había otorgado a Rodrigo. Cancelamos su acceso a mis cuentas. Bloqueamos las tarjetas que él tenía. Cambiamos contraseñas. Cambiamos claves. Recuperé el control absoluto de mi dinero. El gerente del banco me informó que en los últimos 6 meses, Rodrigo había retirado casi 2 millones de pesos de mis cuentas. 2 millones. Dinero que yo gané con mi sudor y que él se gastó como si fuera agua. ¿En qué? No lo sabía, pero Daniela dijo que lo averiguaríamos. También descubrí algo perturbador. Rodrigo había intentado solicitar un crédito a mi nombre. Un crédito hipotecario por 10 millones de pesos, usando como garantía una de mis propiedades. El banco había rechazado la solicitud porque faltaban documentos, pero el hecho de que lo hubiera intentado me dejó helado. Estaba dispuesto a endeudarme sin mi consentimiento, a hundir mi patrimonio. Todo para seguir manteniendo su vida de lujos sin trabajar. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Este no era el hijo que yo crié. O tal vez sí lo era y yo nunca quise verlo. Salimos del banco y Daniela me llevó a un despacho de investigadores privados. Dijo que necesitábamos saber exactamente en qué se había gastado Rodrigo mi dinero, dónde lo había usado, con quién. También necesitábamos saber si había más planes en mi contra, si había hablado con más abogados, si había falsificado documentos.
El investigador era un hombre serio de unos 50 años, ex policía judicial. Me aseguró que en una semana tendría un reporte completo. Le di toda la información que tenía, nombres, direcciones, números de cuenta, fechas, todo. Cuando salimos de ahí ya eran las 8 de la noche. Daniela me preguntó dónde me estaba quedando. Le dije que en un hotel en la Roma. Me dijo que no era buena idea, que si Rodrigo me estaba buscando, los hoteles eran los primeros lugares donde investigaría. Me recomendó un apartamento amueblado que el despacho tenía para clientes que necesitaban protección temporal. Acepté sin pensarlo 2 veces. El apartamento estaba en la colonia del Valle. Era pequeño, pero cómodo, seguro. Daniela me dio las llaves y me dijo que descansara, que mañana empezaría lo más difícil. Esa noche me quedé solo en ese departamento desconocido, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, pensando en Elena, en su carta, en cómo ella lo había visto todo con tanta claridad mientras yo me negaba a aceptarlo. Saqué la carta y la leí de nuevo. Las palabras me dolían, pero también me daban fuerza. No perdones lo imperdonable solo porque son familia. Tenía razón, siempre tuvo razón. Me pregunté dónde estaría Rodrigo en ese momento, si habría notado mi ausencia, si le importaba siquiera. Probablemente no. Probablemente estaba celebrando, pensando que finalmente se había librado del viejo estorboso. Pero mañana se iba a llevar una sorpresa. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Daniela me llamó. Su voz sonaba tensa. «Señor Santillana, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Encontramos algo». Llegué en 20 minutos. Entré a su oficina y vi que estaba acompañada del investigador privado. En la mesa había una carpeta llena de documentos y fotografías. «Señor Santillana, siéntese por favor», me dijo Daniela. Su tono era grave. Me senté. El investigador abrió la carpeta. «Señor, en menos de 24 horas logramos rastrear los movimientos de su hijo, y lo que encontramos es peor de lo que imaginábamos». Me mostró extractos bancarios. Rodrigo había gastado mi dinero en viajes al extranjero: Miami, Las Vegas, Cancún, hoteles de 5 estrellas, restaurantes carísimos. Había comprado un coche nuevo, un BMW último modelo. Había pagado la colegiatura de una escuela privada exclusiva para mis nietos. Pero también había gastado en ropa de diseñador, en joyas, en aparatos electrónicos. Pero eso no era lo peor. El investigador me mostró unas fotografías. Rodrigo en un restaurante elegante, pero no estaba con Marcela. Estaba con otra mujer, una mujer joven, de unos 30 años. Se besaban, se abrazaban, se veían felices. Sentí que me faltaba el aire. «Hay más», dijo el investigador. Me mostró más fotos. Rodrigo entrando a un departamento en Polanco con esa mujer, saliendo juntos. Rodrigo le había comprado regalos caros. Con mi dinero, con el dinero que me robó. «Señor Santillana, su hijo tiene una relación extramarital y está usando el dinero que le quitó para mantener a esta mujer. Le compró un coche, le paga la renta del departamento, le compra ropa, es su amante. Y Marcela no tiene idea, o al menos eso parece». Me quedé en shock. No podía procesar todo esto. Rodrigo no solo me estaba robando, no solo me estaba maltratando, también estaba engañando a su esposa, a la madre de mis nietos, el hombre en quien yo había puesto toda mi confianza, todo mi amor, toda mi esperanza. Era un mentiroso, un ladrón y un traidor en todos los sentidos posibles. Daniela habló con voz firme. «Señor Santillana, esto cambia todo. Ahora tenemos evidencia contundente de fraude y de uso indebido de su dinero. Tenemos pruebas de que su hijo lo usó para fines personales completamente ajenos a las necesidades familiares que él alegaba. Esto fortalece nuestra demanda enormemente». Le pregunté si Marcela sabía algo de esto. El investigador dijo que no parecía, que Marcela seguía en la casa con los niños, que aparentemente vivía en su burbuja de lujos sin darse cuenta de que su esposo la engañaba. Sentí algo extraño, algo que no esperaba sentir. Una pizca de lástima por Marcela. Ella era una víbora, sí. Me había tratado mal, me había robado, había envenenado a mis nietos en mi contra.
pero también era víctima de Rodrigo. También estaba siendo engañada. Pero mi lástima no duró mucho, porque el investigador me mostró algo más. Señor Santillana, hay otra cosa. Encontramos comunicaciones entre Marcela y su familia, específicamente con su hermano, un tal Jorge Medina. Ese hombre tiene antecedentes penales, fraude, extorsión. Estuvo en la cárcel hace 5 años y ahora está asesorando a Marcela sobre cómo quedarse con su patrimonio. Me mostró capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp. El investigador había logrado acceder al respaldo en la nube de uno de los teléfonos. Los mensajes eran claros. Jorge le decía a Marcela cómo manipularme, cómo hacerme firmar documentos, cómo declararme incapaz. Le decía que si yo no cooperaba había otras formas de solucionar el problema. El corazón me latía descontrolado. Otras formas. ¿Qué significaba eso? ¿Me querían hacer daño físico? ¿Me querían encerrar en algún lugar? Daniela me puso una mano en el hombro. Señor Santillana, esto ya no es solo fraude patrimonial. Esto podría ser conspiración para cometer un delito grave. Necesitamos actuar ya. Necesitamos protegerlo y necesitamos denunciar esto ante las autoridades. Le dije que sí, que hiciera lo que tuviera que hacer. Esa misma tarde, Daniela presentó una demanda formal ante la Fiscalía. Fraude, abuso patrimonial, conspiración. También solicitó una orden de restricción temporal para que Rodrigo, Marcela y el hermano de ella no pudieran acercarse a mí ni a mis propiedades. Presentamos todas las pruebas, los extractos bancarios, las fotografías, los mensajes, todo. El Ministerio Público aceptó la denuncia y abrió una carpeta de investigación. Daniela me explicó que el proceso sería largo, que habría audiencias, que Rodrigo contrataría abogados, que sería una batalla legal complicada, pero que teníamos todas las de ganar. Yo solo asentí. Ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado oficialmente. Esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando en Diego y Valeria. Mis nietos. Ellos no tenían la culpa de nada, ellos eran inocentes. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Cómo iba a afectarles todo esto? ¿Me odiarían? ¿Pensarían que yo era el malo? Extrañaba abrazarlos, extrañaba sus risas, extrañaba leerles cuentos antes de dormir. Pero Marcela y Rodrigo los habían usado como armas en mi contra. Los habían alejado de mí, los habían envenenado. Y eso, más que el dinero robado, más que el maltrato, más que todo, era lo que más me dolía. Pero no podía permitir que ese dolor me detuviera. Tenía que seguir adelante, por mi dignidad, por Elena, por la memoria de todo lo que construimos juntos. A la mañana siguiente, Daniela me llamó temprano. Señor Santillana, Rodrigo ya sabe, ya recibió la notificación de la demanda y está furioso. Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que el abogado de Rodrigo ya se había comunicado con ella, que querían negociar, que Rodrigo estaba dispuesto a devolver parte del dinero si yo retiraba la demanda. Le pregunté qué le había respondido. Me dijo que le había dicho que no había nada que negociar, que esto iría hasta las últimas consecuencias. Pero hay algo más, agregó Daniela. Rodrigo dice que usted es un mal padre, que lo abandonó emocionalmente toda su vida, que solo le importaba el dinero y el trabajo, que por eso él está como está. Está tratando de voltear la narrativa, de hacerse la víctima. Esas palabras me dolieron mucho, porque había algo de verdad en ellas. Yo sí trabajé demasiado. Yo sí me perdí momentos importantes de la infancia de Rodrigo. Yo sí prioricé el negocio muchas veces. Pero lo hice por él, por darle un futuro, por darle oportunidades. Pero eso justificaba lo que me había hecho. ¿Eso justificaba el robo, el maltrato, la traición? No, no lo justificaba. Le dije a Daniela que siguiera adelante, que no retiraría nada, que Rodrigo enfrentara las consecuencias de sus actos. Esa tarde recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Rodrigo. Papá, ¿qué hiciste? ¿Por qué me demandaste? ¿Por qué me haces esto? Yo soy tu hijo, tu único hijo. ¿De verdad me vas a destruir por dinero? ¿Eso es lo que te enseñó mi mamá? ¿A ser cruel con tu propia familia? Leí el mensaje varias veces. Sentí rabia pura.
¿Cómo se atrevía a mencionar a Elena? ¿Cómo se atrevía a usarla para manipularme? Él, que no estuvo ahí cuando ella más lo necesitaba. Él, que la dejó morir sola mientras yo era el único que la cuidaba. No le respondí. Bloqueé el número, pero los mensajes siguieron llegando. Desde otros números, desde el teléfono de Marcela, desde números que no reconocía, todos con el mismo tono. Súplicas, manipulación, amenazas veladas. Papá, los niños te extrañan, preguntan por ti. Papá, Marcela está destrozada, dice que eres un monstruo. Papá, vas a arrepentirte, vas a terminar solo, sin familia, sin nadie. Bloqueé todos los números. Le dije a Daniela lo que estaba pasando. Ella documentó todo. Dijo que eso jugaba a nuestro favor, que demostraba acoso, que demostraba que ellos sabían que estaban mal y estaban desesperados. A una semana después tuvimos la primera audiencia. Era una audiencia preliminar para revisar las medidas cautelares. Daniela me acompañó. Entramos a la sala, y ahí estaba Rodrigo. No lo había visto desde que escapé de su casa. Se veía diferente, más delgado, ojeras profundas, traje arrugado. Marcela estaba a su lado, con cara de funeral. Su abogado era un tipo joven, nervioso, que claramente no estaba preparado para enfrentarse a alguien como Daniela. Rodrigo me miró. Yo le sostuve la mirada. No aparté la vista. No iba a darle esa satisfacción. El juez entró. La audiencia comenzó. El abogado de Rodrigo argumentó que yo estaba siendo vengativo, que había malinterpretado las acciones de mi hijo, que el dinero retirado de las cuentas era para gastos familiares legítimos, que yo les había dado permiso verbal, que ahora me estaba arrepintiendo y usando el sistema legal para castigar a mi hijo. Daniela lo destrozó. Presentó los extractos bancarios, las fotografías de la amante, los mensajes entre Marcela y su hermano criminal, los intentos de solicitar créditos a mi nombre, los planes de declararme incapaz, todo. El abogado de Rodrigo se puso pálido. Rodrigo apretó los puños. Marcela empezó a llorar, pero no eran lágrimas reales, eran lágrimas de actuación, de manipulación. El juez revisó las pruebas en silencio. Finalmente habló. Licenciado, las evidencias presentadas por la parte demandante son contundentes. Voy a mantener las medidas cautelares. El señor Rodrigo Santillana no podrá acercarse a su padre ni a las propiedades del demandante. Las cuentas bancarias permanecerán bloqueadas para él. Y se abre investigación formal por los delitos denunciados. Rodrigo explotó. Se puso de pie y me gritó: «Esto es tu culpa. Tú nos obligaste. Nunca nos diste nada sin condiciones. Siempre fue tu dinero, tu negocio, tu poder. Nunca confiaste en mí. Por eso tuve que tomar lo que era mío por derecho». El juez le ordenó que se callara o lo sacarían de la sala. Rodrigo se sentó, temblando de rabia. Salimos de la sala. Daniela me dijo que todo había salido bien, que habíamos ganado la primera batalla, que las cosas se veían favorables, pero yo no sentía victoria. Solo sentía un vacío enorme, porque el hombre que gritó esas cosas en la sala no era el hijo que yo recordaba. O tal vez sí lo era y yo nunca quise verlo de verdad. Los siguientes días fueron un torbellino. Daniela presentó más demandas. Demanda civil para recuperar el dinero robado. Demanda de divorcio en nombre de Marcela contra Rodrigo, usando las pruebas de la infidelidad para presionarlos. No, espera. Eso no, yo no iba a meterme en su matrimonio. Pero Daniela sí le envió a Marcela una copia de las fotografías de Rodrigo con su amante, de forma anónima. 2 días después, Marcela se presentó en el despacho de Daniela, sola, sin Rodrigo, con los ojos hinchados de llorar. Daniela me llamó. Me preguntó si quería estar presente en la reunión. Le dije que sí. Cuando entré a la sala de juntas, Marcela me vio y apartó la mirada. No podía verme a los ojos. Daniela habló primero. «Señora Marcela, ¿a qué ha venido?» Marcela se limpió las lágrimas. Habló con voz quebrada. «Vengo a disculparme con mi suegro. Vengo a decirle que no sabía nada de lo que Rodrigo estaba haciendo, que yo pensé que el dinero que gastábamos era nuestro, que él me decía que don Héctor le daba permiso para todo.
Yo no sabía de la amante, no sabía de los planes de su hermano. Mi hermano Jorge actuó a mis espaldas. Yo no lo autoricé. La miré fijamente. No le creí ni una palabra. Daniela tampoco. Señora Marcela, tenemos pruebas de que usted participó activamente en los planes para declarar incapaz al señor Santillana. Tenemos sus mensajes. Marcela negó con la cabeza. Esos mensajes los malinterpretaron. Yo solo hablaba con mi hermano sobre cómo ayudar a mi suegro, porque él estaba muy deprimido después de que murió mi suegra. Pensamos que necesitaba ayuda profesional. Nunca quisimos hacerle daño. Nunca. Mentiras. Todo eran mentiras. La interrumpí. Marcela, yo te escuché esa noche hablando por teléfono con tu madre. Dijiste que yo no iba a durar mucho, que cuando me fuera todo sería de ustedes. Dijiste que ya casi me convencías de firmar papeles. No te atrevas a decirme que no sabías nada. Marcela se quedó callada, atrapada. Finalmente habló con voz más dura. Está bien, sí lo dije, porque estaba harta de fingir que me importaba, harta de cuidar a un viejo amargado que se la pasaba quejándose, harta de que Rodrigo nunca tuviera dinero propio porque usted siempre lo controlaba todo. ¿Qué esperaba? ¿Que lo adoráramos después de cómo trataba a Rodrigo? Usted nunca lo valoró, nunca creyó en él. Por eso él es como es. Daniela intervino. Señora Marcela, le sugiero que se retire y que consiga su propio abogado, porque usted también va a ser demandada. Marcela me miró con odio puro. Se levantó y salió dando un portazo. Cuando se fue me quedé sentado en silencio. Daniela me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque no era cierto, porque una parte de mí seguía preguntándose, ¿ella tenía razón? ¿Yo fui un mal padre? ¿Yo creé este monstruo? Daniela pareció leer mi mente. Señor Santillana, no se culpe. Usted hizo lo que pudo. Les dio todo. El hecho de que ellos no lo valoraran no es su culpa. Es de ellos. Hay personas que nunca están conformes, que siempre quieren más, que creen que el mundo les debe todo. Y su hijo es una de esas personas. Sus palabras me consolaron un poco, pero el dolor seguía ahí. El investigador privado siguió trabajando y una semana después me trajo más información. Información que me rompió por completo. Resulta que Jorge, el hermano de Marcela, tenía contactos con gente peligrosa. Gente que se dedicaba a estafar ancianos. Su plan era declararme incapaz, quedarse con mi dinero y después desaparecerme. Llevarme a un asilo clandestino donde nadie pudiera encontrarme. Donde yo viviera mis últimos días encerrado, medicado, olvidado. Y Marcela lo sabía. Rodrigo también. Cuando escuché eso, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi propio hijo estuvo dispuesto a hacerme eso, a encerrarme como a un animal, a robarme no solo mi dinero, sino mi libertad, mi dignidad, mi vida. Daniela presentó esta nueva información ante la fiscalía. El caso se volvió mucho más grave. Ahora no solo era fraude, era intento de privación ilegal de la libertad. Era un delito que podía llevar a Rodrigo, Marcela y Jorge a la cárcel por años. Y yo, en lugar de sentir satisfacción, solo sentía un vacío inmenso. Porque mi hijo, el niño que yo cargaba en mis brazos, el niño que me abrazaba y me decía que era su héroe, se había convertido en alguien capaz de destruirme sin remordimiento. Elena lo sabía, por eso dejó esa carta, por eso me preparó para esto, porque ella vio lo que yo no quise ver. Esa noche, solo en el departamento, saqué una foto vieja. Una foto de cuando Rodrigo tenía 5 años. Estábamos en el parque. Él iba en mis hombros, sonriendo, con los brazos abiertos como si volara. Yo también sonreía. Éramos felices. ¿En qué momento todo se rompió? ¿En qué momento perdí a mi hijo? O tal vez nunca lo tuve realmente. Tal vez solo tuve la ilusión de un hijo. Y la realidad era esta: un hombre que me veía como un obstáculo, como una fuente de dinero, como algo que eliminar. Guardé la foto y tomé una decisión. No iba a detenerme. No iba a perdonar. No iba a ser débil. Iba a llegar hasta el final, aunque eso significara destruir a mi propia sangre.
porque había algo más importante que la familia, algo que Elena me enseñó y que yo había olvidado, la dignidad, y yo iba a recuperar la mía, costara lo que costara. Al día siguiente me reuní con Daniela y con el equipo completo de abogados. Era momento de pasar a la ofensiva. Ya no solo nos íbamos a defender, íbamos a atacar con todo. «Señor Santillana», me dijo Daniela con determinación, «es hora de recuperar lo que es suyo. Vamos a ir por sus empresas, por sus propiedades, y vamos a asegurarnos de que Rodrigo no pueda tocar absolutamente nada». Le pregunté cuál era el plan exacto. «Primero, vamos a reestructurar completamente la propiedad de sus negocios. Vamos a crear un fideicomiso blindado donde usted sea el único beneficiario. Después vamos a remover a Rodrigo de cualquier papel que tenga en las empresas, así sea simbólico, y finalmente vamos a cambiar su testamento». Eso último me pegó duro. Cambiar mi testamento significaba aceptar que Rodrigo ya no era mi heredero, que mis nietos tampoco recibirían nada. Era una decisión definitiva, sin vuelta atrás. «Señor Santillana», continuó Daniela, «usted no está obligado a dejarle nada a quien lo traicionó. La ley le permite desheredar por causas graves. Y usted tiene todas las causas del mundo: maltrato, fraude, intento de privación de libertad. Un juez validaría su decisión sin problema». Respiré hondo. Pensé en Diego y Valeria. Ellos no tenían culpa, pero sus padres los estaban criando para ser iguales, para que me vieran como un banco, no como un abuelo, no como familia. «Hay otra opción», agregó Daniela. «Puede crear un fideicomiso para sus nietos, que solo puedan acceder cuando cumplan 25 años. Y con condiciones: que terminen una carrera universitaria, que trabajen, que demuestren responsabilidad. De esa forma, usted protege su patrimonio, pero también les da una oportunidad a ellos de ser diferentes a sus padres». Eso me gustó. Era justo. Era digno, y le daba una esperanza a mis nietos de salir del veneno en el que estaban creciendo. «Hagámoslo así», le dije. Durante los siguientes días trabajamos sin parar. Firmamos documentos, reestructuramos todo. El notario fue testigo de cada paso. Daniela se aseguró de que todo fuera legal, sólido, inatacable. Rodrigo no tenía idea de lo que estábamos haciendo. Él seguía en su burbuja, contratando abogados mediocres, inventando excusas, tratando de hacerse la víctima en redes sociales. Sí, porque ahora había decidido llevar todo a lo público. Un día me mandaron capturas de pantalla. Rodrigo había publicado en Facebook una carta larga. «Mi padre me abandonó emocionalmente toda mi vida, solo le importaba el dinero. Ahora que le pedí ayuda económica para mis hijos, me demandó, me acusa de cosas horribles. Está tratando de destruir a su propia familia. Les pido que recen por él. Está enfermo, está viejo, no sabe lo que hace». La publicación tenía cientos de comentarios. Algunos apoyaban a Rodrigo, otros lo cuestionaban. Algunos me insultaban sin conocerme. Era un circo mediático. Daniela me aconsejó no responder. «El silencio es poder. Usted no necesita defenderse en redes sociales. Usted se defiende en los tribunales, con pruebas, con hechos. Deje que él se hunda solo con sus mentiras». Tenía razón, pero dolía. Dolía ver cómo mi hijo me difamaba públicamente, cómo inventaba una narrativa donde él era la víctima y yo el villano. Pero ya no había vuelta atrás. 2 semanas después, llegó el día clave. La audiencia final para determinar si procedía el proceso penal contra Rodrigo, Marcela y Jorge. Llegamos temprano al juzgado. Daniela llevaba 3 carpetas enormes llenas de pruebas. Yo llevaba el peso de 68 años de vida y la tristeza de un padre traicionado. Entramos a la sala. Rodrigo ya estaba ahí. Marcela también. Y por primera vez vi a Jorge, el hermano de ella. Un tipo de unos 40 años, con cara de pocos amigos, tatuajes en los brazos, mirada turbia. Ese era el tipo que había planeado encerrarme en un asilo clandestino. El juez entró. Era una mujer seria, de unos 55 años, con fama de ser dura pero justa. La audiencia comenzó. El fiscal presentó el caso. Leyó todos los delitos: fraude, abuso patrimonial,
conspiración para privación ilegal de libertad, falsificación de documentos. Las pruebas fueron presentadas una por una. Los extractos bancarios, las fotografías, los mensajes, los testimonios de los empleados del banco, los peritajes psicológicos que demostraban que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. El abogado de Rodrigo intentó argumentar que todo era un malentendido, que yo había dado permisos verbales, que no había pruebas de intención criminal. Daniela lo destrozó. Mostró los mensajes donde Marcela y Jorge planeaban llevarme a un asilo. Mostró las transferencias millonarias que Rodrigo hizo a cuentas de su amante. Mostró los intentos de solicitar créditos fraudulentos a mi nombre. Señoría, dijo Daniela con voz firme, estamos ante un caso claro de violencia patrimonial y psicológica contra un adulto mayor. El señor Héctor Santillana fue víctima de abuso sistemático por parte de su propio hijo, su nuera y el hermano de ésta. Planeaban despojarlo de su patrimonio, de su libertad y de su dignidad. Y hubieran tenido éxito si el señor Santillana no hubiera tenido el valor de escapar y denunciar. El juez revisó todo en silencio. Finalmente habló. He revisado las pruebas presentadas y son contundentes. Hay elementos suficientes para proceder con el proceso penal contra Rodrigo Santillana Rojas, Marcela Medina de Santillana y Jorge Medina Castro por los delitos de fraude equiparado, abuso patrimonial agravado y conspiración para cometer privación ilegal de libertad. Rodrigo palideció. Marcela empezó a llorar. Jorge maldijo en voz baja. Los acusados quedan sujetos a proceso. Se les prohíbe salir del país. Deberán presentarse cada semana ante este juzgado y deberán devolver la totalidad del dinero sustraído al señor Santillana en un plazo no mayor a 90 días. El mazo golpeó la mesa. La decisión estaba tomada. Salimos del juzgado. Daniela me abrazó. Lo logramos. Señor Santillana, ganamos. Pero yo no sentía victoria, solo sentía un cansancio profundo, un dolor que no se iba, porque había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo para siempre. Esa noche, solo en el departamento, recibí una llamada. Era de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Bueno? Abuelo. Era la voz de Diego, mi nieto. Tenía 11 años. Diego, hijo, ¿cómo estás? Escuché que lloraba del otro lado. Abuelo, ¿es cierto que papá hizo cosas malas? ¿Es cierto que te robó? No sabía qué decirle. No quería destruir la imagen que tenía de su padre, pero tampoco podía mentirle. Diego, tu papá cometió errores graves y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Pero tú eres malo, abuelo. Mamá dice que tú eres malo, que nos quieres quitar todo, que por tu culpa vamos a perder la casa. Sentí que se me rompía el corazón. Diego, escúchame bien. Yo nunca he querido hacerles daño. Yo solo quiero recuperar lo que es mío, lo que trabajé toda mi vida. Tus papás tomaron decisiones equivocadas. Yo solo me estoy defendiendo. ¿Por qué no vienes a la casa, abuelo? Te extraño. Valeria también te extraña. Las lágrimas me rodaron por las mejillas. Yo también los extraño, hijo, muchísimo. Pero ahora no puedo ir. ¿Ya no nos quieres? Los quiero más que a nada en el mundo. Nunca lo olvides. Nunca. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, llorando como no había llorado desde la muerte de Elena. Mis nietos me extrañaban, pero sus padres los estaban usando. Los estaban manipulando. Y yo no podía hacer nada para protegerlos de eso. O tal vez sí podía. A la mañana siguiente llamé a Daniela. Le dije que quería hacer algo más. Algo que tal vez era una locura, pero que sentía que tenía que hacer. Quiero solicitar la custodia temporal de mis nietos. Daniela se quedó en silencio unos segundos. Señor Santillana, eso es muy complicado. Los padres tendrían que ser declarados no aptos, y aunque tenemos pruebas de que son malas personas, eso no significa automáticamente que sean malos padres ante la ley. Pero podemos intentarlo, ¿verdad? Podemos, pero será otra batalla, otra guerra. ¿Estás seguro de que quieres seguir peleando? Pensé en Diego, en Valeria,
en cómo me llamaron abuelo con cariño cuando eran pequeños, en cómo me abrazaban, en cómo confiaban en mí. Estoy seguro. Y así comenzó la siguiente fase de mi lucha, porque yo no peleaba solo por dinero, peleaba por dignidad, por justicia y por salvar a mis nietos de convertirse en lo que sus padres ya eran, aunque eso me costara todo. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. La batalla legal por la custodia de mis nietos se convirtió en algo brutal. Rodrigo y Marcela contrataron a los mejores abogados que pudieron pagar con el poco dinero que les quedaba. Me acusaron de todo, de ser un abuelo ausente, de querer venganza, de usar a los niños como arma. Pero Daniela no se rindió. Presentamos pruebas de la inestabilidad emocional de Rodrigo, de sus mentiras, de su infidelidad, del ambiente tóxico en el que vivían Diego y Valeria. Pedimos evaluaciones psicológicas para todos, pedimos que los niños fueran escuchados por el juez, y finalmente llegó el día de la audiencia definitiva. El juez escuchó los testimonios, habló con Diego y Valeria en privado. Los niños le dijeron la verdad, que extrañaban a su abuelo, que sus papás peleaban todo el tiempo, que escuchaban gritos, que tenían miedo. Cuando el juez regresó a la sala, su expresión era seria. He tomado una decisión. No voy a otorgar la custodia completa al señor Santillana porque los niños necesitan estabilidad y un cambio tan drástico no es conveniente. Pero sí voy a otorgar régimen de convivencia amplio. El señor Santillana podrá ver a sus nietos cada fin de semana. Y los señores Rodrigo y Marcela deberán someterse a terapia familiar obligatoria. No era todo lo que yo quería, pero era un comienzo. Era una puerta abierta. Rodrigo salió de la sala furioso. Marcela lloraba. Pero yo, por primera vez en meses, sentí paz, porque iba a recuperar a mis nietos, poco a poco, con paciencia, con amor. El primer fin de semana que Diego y Valeria me visitaron fue mágico. Los llevé al parque, comimos helado, jugamos. Les conté historias de su abuela Elena, les mostré fotos, les expliqué, con palabras que pudieran entender, que los adultos a veces cometen errores, que yo había cometido errores, que sus papás habían cometido errores, pero que el amor verdadero no se borra. ¿Ya no estás enojado con papá?, me preguntó Valeria. Estoy decepcionado, muy decepcionado, pero ustedes no tienen culpa de nada, y yo siempre voy a estar aquí para ustedes, siempre. Diego me abrazó fuerte. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero, hijo, más de lo que imaginas. Esa noche, cuando los devolví a su casa, Rodrigo abrió la puerta. Me miró con rencor, pero no dijo nada. Solo tomó a los niños de la mano y cerró la puerta. Tal vez algún día podríamos hablar. Tal vez algún día él entendería. O tal vez no. Tal vez esa puerta se había cerrado para siempre. Pero yo ya no iba a rogarle. Ya no iba a perseguirlo. Había hecho todo lo posible. Y ahora era su turno de decidir qué tipo de hombre quería ser. 6 meses después, todo el dinero robado fue devuelto. Rodrigo tuvo que vender el BMW. Tuvo que vender joyas. Tuvo que pedir prestado, pero pagó. La justicia había hablado. El proceso penal seguía su curso. Probablemente duraría años. Pero yo ya no estaba pendiente de cada audiencia. Había recuperado mi paz, mi dignidad, mi vida. Una tarde, mientras revisaba papeles en mi nuevo departamento, encontré algo que no había visto antes. Un sobre dentro de la carpeta que el banco me había dado. Un sobre que decía, ábrelo cuando todo termine. Lo abrí con manos temblorosas. Era otra carta de Elena. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque sobreviviste, porque luchaste, porque te mantuviste firme. Estoy tan orgullosa de ti, sé que dolió, sé que fue difícil, pero era necesario. Necesitabas recordar quién eres. Un hombre fuerte, digno, inquebrantable. No dejes que el dolor te amargue. No dejes que la traición te destruya. Perdona, pero no olvides. Ama, pero con límites. Y recuerda siempre, la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tu alma. Te amo, y donde quiera que estés siempre voy a cuidarte. Tuya para siempre, Elena. Lloré.
Lloré como no había llorado en todo este tiempo, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Elena tenía razón. Yo había sobrevivido, había recuperado mi dignidad y ahora podía vivir en paz. Hoy, un año después de todo esto, mi vida es diferente. Vivo solo en un departamento cómodo. Manejo mis negocios con ayuda de gerentes confiables. Veo a mis nietos cada fin de semana y ellos están mejor, más felices, más libres. Rodrigo y yo no hablamos. Tal vez algún día lo haremos, tal vez no. Pero yo ya no vivo esperando su arrepentimiento. Ya no vivo esperando su amor. Porque entendí algo fundamental. No puedes obligar a nadie a valorarte. Y no tienes que quedarte donde no te respetan. La familia es importante, pero la dignidad es más importante. El amor es hermoso, pero el amor sin respeto es veneno. Y yo elegí vivir con dignidad, con respeto, con paz. A todos los que están escuchando esta historia les digo, no permitan que nadie abuse de ustedes solo porque son familia. No se dejen humillar, no se dejen robar, no se dejen destruir. La sangre no justifica el maltrato. El parentesco no justifica la traición. Defiendan su dignidad, aunque duela, aunque cueste, aunque se queden solos. Porque al final, lo único que nos llevamos de este mundo es nuestra dignidad. Y eso nadie nos lo puede quitar, solo nosotros podemos entregarlo. Yo casi lo entregué, pero Elena me salvó, me recordó quién soy, y ahora vivo cada día honrando su memoria, viviendo con la frente en alto, con el corazón en paz y con la certeza de que hice lo correcto. Aunque me haya costado a mi hijo, aunque me haya costado lágrimas, valió la pena, porque recuperé algo más valioso que el dinero. Recuperé mi alma. Gracias por escuchar mi historia. Si alguien más está pasando por algo similar, quiero que sepa que no está solo, que tiene derecho a defenderse, que tiene derecho a vivir con dignidad. No se rindan. La justicia tarda, pero llega. Y la paz interior, aunque cueste conseguirla, es lo más valioso que existe. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela. Tal vez alguien más la necesite escuchar. Hasta siempre, y que Dios los bendiga.